A mucho gusto saludarlos. Continuamos entonces con el capítulo 1 de Introducción a los Sistemas de Control. En el video anterior habíamos considerado los sistemas de control operando en la arquitectura a lazo cerrado, es decir, bajo la operación de realimentación. Y habíamos establecido que estos sistemas a lazo cerrado tenían estas características generales, estas tres propiedades. La exactitud aumentada, pequeña sensibilidad a cambio en los componentes de la planta y el rechazo a perturbaciones. Entonces, de estos tres, vamos a hacer ahora un par de ejemplos que nos permitan entender en líneas generales qué queremos decir con las propiedades 2 y 3, ¿no? Con esto de pequeña sensibilidad a cambios en los componentes de la planta y el rechazo a perturbación. ¿Por qué? Bueno, porque lo de exactitud aumentada está en la esencia de lo que es la realimentación, ¿no? Comparamos la salida controlada con el comportamiento deseado que refleja o que se refleja a través de la consigna, a través de la señal de referencia, y esta diferencia permite crear una señal de error que el controlador va a intentar reducir a cero. Cuando se logra este objetivo de reducir a cero la señal de error, se da la igualación entre la señal de referencia y la salida controlada, y es ahí donde decimos que el sistema es exacto, que el sistema es preciso. Entonces, esta habilidad, esta propiedad del sistema de control a lazo cerrado se entiende, ¿no? Porque, les repito, está relacionada a la operación de realimentación. Entonces, vamos a estudiar las otras dos a través de ejemplos muy sencillos. Entonces, comenzamos con el estudio de la sensibilidad a cambios en los componentes del sistema. Entonces, vamos a suponer que tenemos un amplificador que tiene una función de transferencia a lazo abierto con ganancia G igual 200.000 y una función de transferencia de realimentación de ganancia H igual 0.1. Entonces, la primera está en la trayectoria directa y la segunda está en la trayectoria inversa, ¿no? De realimentación. Aquí estamos interesados en evaluar el cambio porcentual en la función de transferencia global si la ganancia a lazo abierto se modifica, ¿okay? Fíjense, varía en un 10%. Entonces, el 10% de 200.000 es 20.000. Entonces, esta G va a estar cambiando entre 180.000, disminución del 10%, hasta 220.000, aumento del 10%. Entonces, vamos a distinguir dos situaciones. En la primera, tenemos el amplificador de ganancias 200.000 actuando a lazo abierto. Entonces, él recibe una entrada U y como respuesta entrega una salida Y. La relación entre estas dos variables es que Y es 200.000 veces la entrada. Si expresamos esto como función de transferencia, tenemos que salida entre entrada es 200.000 y eso es lo que estamos denotando por esta ganancia G. Cuando G varía un 20%, entonces la salida está moviéndose, está excursionando entre 180.000 veces la entrada y 220.000 veces la entrada. Entonces, el sistema de lazo abierto, cuando la planta cambia, la salida, bueno, es arrastrada por esa variación. No puede hacer nada. Esa es la situación A. Vamos a considerar la situación B, que es este mismo sistema de lazo cerrado. Entonces, ahora tenemos el amplificador y en la trayectoria de realimentación aparece este bloque con ganancia 0.1. Entonces, vamos a estudiar ahora la función de transferencia global del sistema, es decir, la expresión matemática que relaciona Y con R. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos que la salida Y es G por lo que tenemos en la entrada, que lo estamos denotando por U. Pero fíjense que U es R menos H por Y. Entonces, esto que está aquí es la señal U. Entonces, cuando aplicamos aquí propiedad distributiva, tenemos G por R menos GHY.
Entonces, este término lo pasamos al lado derecho y podemos sacar factor común 1 más G por H, factor común Y. Eso entonces va a ser igual a G por R. Y cuando tratamos de calcular, de determinar la relación salida-entrada Y entre R, obtenemos esta fórmula, ¿no? Esta ecuación. G entre 1 más G por H. Cuando reemplazamos, en este caso, G aumentando un 10%, y en este caso, G disminuyendo en un 10%, o sea, aquí G 220.000 y aquí G 180.000, nos da que la relación ahora entre Y y R es que Y entonces es 9.9995 por R. Y en este caso, la salida entonces es 9.9994 por R. Entonces, la diferencia está en la cuarta posición decimal. Entonces, a eso nos referimos con que el sistema a lazo cerrado es poco sensible a cambios, a fluctuaciones en la planta, en el proceso que se está controlando. Entonces, el proceso cambia y la relación global entrada-salida del sistema se ve poco influenciada por este cambio, ¿no? Por esta fluctuación. Otro ejemplo es para considerar entonces la otra propiedad que tienen los sistemas de control a lazo cerrado, que es lo que se conoce como el rechazo perturbación. Entonces, nuevamente, vamos a distinguir dos situaciones. La situación A, aparece el sistema a lazo abierto recibiendo una señal de perturbación. Entonces, cuando la perturbación aparece, la salida, ¿okay?, va a ser igual a D más lo que tenemos aquí, que es G por U. Entonces, si la perturbación aparece, su efecto va a afectar de manera negativa la salida que estamos controlando. Y no hay forma de evitar eso. Cuando la perturbación está presente, ella pasa de manera directa a afectar la salida. Esa es la situación A, sistema lazo abierto. Ahora cerramos el lazo. Entonces, volvemos a tratar aquí de hallar la relación entre Y, pero ahora entre Y y D y R. Porque en este caso, nosotros podemos interpretar que nuestro sistema, todo este sistema, él tiene dos entradas, la de perturbación y la señal de referencia, y una salida que estamos denotando por Y, que es la salida que estamos controlando. Entonces, del diagrama de bloques, nosotros podemos determinar la relación entre la salida y estas dos entradas. Entonces, por ejemplo, Y es igual a D más lo que tenemos por aquí, que es G por U. Pero fíjense que U es la señal de referencia menos lo que viene por acá, que es H por Y. Entonces, cuando procedemos aquí, aplicando la propiedad distributiva, llegamos a esta relación, pasamos lo que tiene es Y al lado izquierdo de la ecuación. Entonces nos va a quedar aquí que Y por 1 más GH, y factor común, va a ser igual a G por R más D, ¿verdad? Entonces luego, fíjense que dividimos entre este factor, entonces nos queda G entre 1 más G por H por R, más 1 entre 1 más G por H por D. Entonces nosotros es como si tuviéramos dos componentes de la salida, ¿no? La salida dependiendo de la señal de referencia y la salida que depende de la señal de perturbación. Entonces, antes la perturbación aparecía, en el caso A, a lazo abierto, cuando la perturbación aparecía, su impacto se reflejaba en la salida. Aquí también se está reflejando, pero este término 1 entre 1 más G por H, que está multiplicando la señal de perturbación, es lo que se conoce como el efecto de rechazo de la perturbación que posee un sistema de control a lazo cerrado. Y él nos permite de alguna manera de reducir el efecto de la perturbación. ¿Por qué?
Porque recuérdense que esta G en realidad es la cascada de un controlador y la planta. Que aquí por comodidad, este producto de GC por GP, como están en cascada, se representó como G. Pero hay una parte que es variable, que es el controlador. Entonces nosotros a través del controlador podemos entonces incidir en este factor que está acompañando, les repito, la señal de perturbación, y de esta manera nosotros estaríamos en capacidad de reducir el efecto nocivo, perjudicial, que tiene la señal de perturbación. Entonces, esta es una capacidad intrínseca de un sistema de control a lazo cerrado que vimos no posee el sistema a lazo abierto. Entonces, por ejemplo, en un sistema a lazo abierto, que es la figura de arriba, aquí tenemos la salida controlada en un punto de operación. Aparece la señal de perturbación y ese punto de operación se modifica. El sistema no tiene la capacidad de rechazar ese cambio. En un sistema de control a lazo cerrado, aquí tenemos la salida controlada que estaba operando en un punto de equilibrio, un punto de operación. Actuó la señal de perturbación y el sistema tiene la capacidad de retornar, de regresar al punto de operación que él traía previamente. Entonces, este tipo de curvas aparecen entonces en un sistema de control a lazo cerrado, ¿no? Se da ese rechazo de la perturbación, ese regreso a la posición que él traía previamente. Entonces, bueno, vamos a cerrar este primer capítulo con este punto, ¿no? Con el problema de control. El objetivo del problema de control es controlar una variable física de manera automática a través de la operación de la alimentación. Entonces, nosotros hemos visto aquí varios ejemplos donde la variable física pudo haber sido la temperatura de un cuarto, la velocidad angular del eje de un motor, la posición de la herramienta de trabajo de un manipulador robótico, la dirección real de un vehículo. Entonces, todas esas son las variables físicas que se desea controlar. Entonces, para lograr ese objetivo, bueno, hay una serie de pasos que se pueden dar. Lo primero es pensar en las especificaciones que queremos que haga el sistema. Entonces, esto puede ser muy general, especificaciones físicas y financieras, costo, tamaño, peso, confiabilidad, facilidad de operación y mantenimiento, con algunas ya más técnicas, que son las que vamos a manipular nosotros o a considerar nosotros en nuestro curso. Por ejemplo, velocidad de la respuesta, la amortiguación, la exactitud, estabilidad, rechazo, perturbaciones. Entonces, una vez que nosotros hemos definido las especificaciones que queremos poseer nuestro sistema, podemos pasar a la siguiente etapa, que es el diseño conceptual, que tiene que ver con la elaboración de un diagrama esquemático donde va a aparecer los componentes del sistema de control, sensores, actuadores, el controlador. Posteriormente pasamos a lo que es el modelado matemático, el modelaje matemático. Entonces, la representación del diagrama esquemático del paso anterior del diseño conceptual se va a describir mediante un conjunto de ecuaciones. Entonces, por lo general, ecuaciones diferenciales ordinarias que en el dominio de Laplace van a ser funciones de transferencia. Se va a validar el modelo y algún parámetro que falte se va a identificar usando data experimental, ¿okay? Entradas y salidas del sistema. Posteriormente pasamos a una etapa de análisis, esto es simulación del modelo matemático, donde el desempeño del sistema de control se analiza a través de su modelo matemático, según las especificaciones que se definieron inicialmente. Si esto no funciona, se modifica algo, algún elemento de nuestro sistema de control y volvemos a iterar entre estos pasos que hemos establecido. Entonces, al final salimos de este ciclo y se puede construir y probar ya un prototipo. Entonces, este problema pudiera continuar, ¿okay?
hasta la elaboración del producto final, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Ahora sí culminamos, les agradezco su atención, me despido de ustedes, que tengan un excelente día.